La Taza de Amadeu, un podcast muy sencillo. Charlo con gente interesante. Adelante. Bienvenidos a la Taza de Mariana Salgado. Mariana, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Amadeu. Lindo estar acá. Bueno, antes de empezar, como ya te podéis imaginar, la pregunta es ¿qué sueles tomar en una taza? Por ejemplo, ahora mismo. Bueno, no es una taza, ¿no? Bueno, Esto no es una taza, es un mate, ¿no? Y el mate es una calabaza seca en general. Hay de distintos tipos, este es el mío. Y aparte para nosotros también, para los argentines, es muy importante el termo, que lo tenemos siempre lleno de stickers y autoadhesivos que de alguna manera nos representan y representan nuestro trabajo, las bandas de mi compañero, mi podcast, el proyecto donde estoy trabajando. Es como un poco como las computadoras para los hipsters, que ponemos muchos stickers ahí. Bueno, nosotros los ponemos en el termo. Muy bien. Pues no sabía eso del termo. Mira qué bien. El termo es muy importante, porque vamos a todos lados. Yo voy a una reunión y voy con mi termo. Claro. Y mi mate, obviamente. Pues nada, nos quedamos con el mate. Y ahora sí te presento, tú eres de Buenos Aires, pero actualmente estás en Helsinki, en Finlandia. Ya me dirás. Actualmente más o menos porque hace 25 años que vivo acá. Bueno, o sea que hace bastante. Hace ya tiempo, sí. Bueno, pues vives en Helsinki, que si quieres luego me vas contando por qué. Y eres diseñadora e investigadora. También veremos qué significa esto. Entonces, creo que la primera pregunta para conocerte la mejor sería que si puedes hacernos un repaso un poco de tu trayectoria, porque ya me dices que llevas mucho tiempo ya en Helsinki, pues un poco saber, pues eso, la trayectoria, si te apetece, hacer un repaso. Bueno. A ver, estudié diseño industrial en la Universidad de Buenos Aires hace mucho tiempo. En ese momento había una crisis en Argentina y la industria argentina estaba muy mal. Entonces decidí que una manera de encontrar trabajo interesante podía ser ir a hacer una maestría afuera. Vine acá a Finlandia. En este momento las maestrías eran gratis para los no europeos y aparte tenía una visa que me permitía en paralelo a estudiar podía trabajar. Entonces hice una maestría en producto estratégico y trabajé bastante como investigadora. Después me copé con esto de estudiar e investigar en diseño, hice un doctorado y un postdoctorado. Y en algún momento, por ejemplo, dirigí una maestría en una universidad de ciencias aplicadas de acá, en diseño centrado en las personas, eso hace mucho. Después me fui a trabajar para la salud global y terminé coordinando un laboratorio de innovación en el gobierno. Hace mucho tiempo que trabajo para el sector público y trabajé como más o menos 10 años en temas que tienen que ver con la inmigración, especialmente en las políticas públicas. Entonces, lo que yo hago es, hago investigación y diseño muchas veces en relación a políticas públicas. En este momento trabajo para ICOS, que es una organización de la Unión Europea, es una infraestructura de investigación. Y te voy a explicar qué es una infraestructura de investigación. Vale. En un momento la Unión Europea se dio cuenta que no podía tener proyectos aislados que dependieran de las diferentes administraciones de gobierno y quería crear infraestructuras que sostuvieran la investigación por largo tiempo. Entonces, ICOS es Integrated Carbon Observation System, son los sistemas integrados de dióxido de carbono, o sea que tenemos alrededor de 180 estaciones en toda Europa midiendo los gases de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, si vos en España y yo en Finlandia y otra persona en Italia tenemos estaciones, nosotros lo que tratamos o lo que se aseguran ser parte de ICOS es tener los mismos estándares, los mismos protocolos y que medimos por largo tiempo. No es un proyecto de 4 años, sino que estas mediciones se hacen durante más de 50 años, porque
porque necesitamos los números. Entonces, en un momento, esta infraestructura de investigación se dio cuenta de, nosotros estamos poniendo en nuestras solicitudes a los proyectos de la Unión Europea, estamos poniendo mucho diseño, codiseño, estamos poniendo que vamos a diseñar servicios. Entonces, quizás podríamos tener una diseñadora de servicios. Y ahí entré yo. Y estamos tratando de ver cómo son servicios basados en los datos, ¿no?, que tiene ICOS. Entonces, estamos viendo cómo se hacen servicios que sean tanto para los investigadores como también para la industria y para los que hacen las políticas públicas, ¿no? O sea, cómo esos datos se transforman en servicios. Muy bien. Eso es así como rápidamente mi trayectoria. Súper bien. Yo, mira, cuando he leído que eras investigadora en el ámbito del diseño, la verdad que la pregunta que tengo a continuación es un poco para entender muy bien qué es esto de investigar en el ámbito del diseño, porque creo que para muchos la palabra investigación la tenemos asociada normalmente pues a medicina o a ciencias pues como pues, no sé, biología, etcétera, ¿no? Cosas como muy tradicionales en el sentido del ámbito científico. Pues entonces, si quieres ahora explicarnos cómo es, por ejemplo, una jornada laboral siendo investigadora en diseño, para entender pues un poco qué significa, ¿no?, esto de investigar en este ámbito. Bueno, como te contaba, estamos trabajando por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto de la Unión Europea sobre riesgos climáticos y ahí estamos creando un laboratorio de diseño de servicios. Entonces, muchas de las cosas que hacemos es, por ejemplo, hacer un mapa de actores, entender cuáles son los prioritarios en estos, a quiénes queremos llegar, con quiénes, qué tipo de información necesitaría ese tipo de gente para diseñar ese servicio, ¿cierto? Eso es lo que hacemos. Y para investigar muchísimas veces las cosas que hago, por ejemplo, en mi vida de diseñadora, hay como dos herramientas fundamentales. Una es la facilitación. Facilito muchos eventos y talleres donde se adquiere como material cualitativo, ¿no? Entiendo qué es lo que necesitan diferentes actores para después poder definir un servicio. Ese es posibilidad. Y la otra posibilidad también es que aparte de esa facilitación también visualizamos, ¿no? Hacemos como mapeos de las características que tiene que tener el servicio, cómo funciona algo que se llama como el mapa del viajero, cómo funciona desde el momento que una persona sabe que existe ese servicio hasta los diferentes pasos que va y los diferentes contactos que va teniendo con el sistema o con otra persona para poder usarlo, ¿cierto? Entonces, esas son como las dos cosas que hago, o facilitar eventos para entender cosas diferentes, o sea, es parte de la investigación cualitativa, y la otra es visualizar. También son herramientas para ayudar a reflexionar y también muchas veces las dos van combinadas, ¿no? Porque armamos visualizaciones en conjunto con mis colegas para entender dónde está el cuello de botella, cómo esto podría ser más fácil solucionarlo de otra manera, ese tipo de cosas. Vale. Debe ser interesante, ¿no? Es decir, ¿te gusta este rol que tienes? Sí, me gusta y aparte, lo más importante es que está como alineado con mis valores, ¿no? O sea, nosotros trabajar para el sector público para mí es muy importante, por eso trabajo mucho trabajé antes, por ejemplo, para el Ministerio del Interior y antes para el Servicio Nacional de Inmigración, cuando trabajaba en inmigración y ahora trabajo con un tema totalmente diferente y estoy aprendiendo sobre eso, pero está claro que nosotros creo que es muy importante que tengamos estas mediciones tomadas a larga data para poder hacer políticas públicas basadas en buena información de calidad, ¿cierto? Entonces, lo que estoy haciendo se alinea con mis valores y para mí eso es muy importante. Y trabajar para el sector público siempre te da esa posibilidad de que estás trabajando, o sea, no hay
no hay como competencia. En general, trabajás para todos y todas. Entonces, siempre el tema de la inclusividad y la accesibilidad son muy importantes porque bueno, estás compartiendo con todos y estás haciendo que las cosas funcionen no solamente para el grupo que puede pagar, sino para todos. Vale. Pues ¿Está bien? sí. Yo, mira, si quieres, ahora es un buen momento para movernos a otro tema, que sería la faceta que también tienes de, no sé si puedo decir divulgadora o parecido, con tu podcast, que ahora me dices qué faceta tienes con el podcast, pero bueno, yo puede que sea algo así, ¿no? Como divulgadora, conversar sobre temas de diseño, etcétera, que se llama Diseño y Diáspora. Entonces, este podcast tú lo defines como el podcast de diseño social en español y portuñol. Y sí, creo que en llevas realidad ya unos cuantos. Es también en inglés, porque en este momento tengo alrededor de 50 entrevistas hechas en inglés. Lo que pasa es que tengo más de 650 en español y portuñol. Bueno. No las distingo porque eso quiere decir que muchas veces hago entrevistas donde el otro o la otra habla portugués y yo respondo en castellano. Y repito un poco para que los que no hablan portugués no se pierdan. Vale. O sea, es parte del activismo para que en diseño no tengamos tanto material y tanto contenido en inglés, sino que también la gente como yo, que vive en la diáspora, podamos contribuir y dialogar con el sur global, ¿no? Con las regiones de donde venimos. Y la historia del podcast, ¿cómo empezó? ¿Por qué te animaste? Sí. Llevas muchos capítulos ya, entonces quiero decir, ya imagino que si lo haces y sigues haciéndolo es porque tiene un sentido. ¿Cuál era el sentido de este podcast? Bueno, mira, la historia del podcast es muy divertida porque mis amigas me invitaron a hacer la radio local acá en Helsinki y ellos estaban siempre entrevistando artistas. Y yo dije, bueno, yo voy a entrevistar a diseñadores y diseñadoras porque esto es lo mío. Entonces empecé a hacer la radio, es una radio amateur que tenía como para los hispanohablantes, entrevistando a la gente y yo tenía la consola de sonido con todo, o sea, hacía unos errores garrafales, maravillosos. Y ahí un amigo argentino lo escuchó porque yo ponía los programas online y me dijo, che, Mariana, eso está bastante bien, pero le falta el dinamismo de un podcast, o sea, le falta cortarle las muletillas, le falta... ¿Viste? O sea, cuando uno hace y diseña el sonido y le corta todos los las repeticiones, todas las boludeces que hacemos mal, eso se escucha de una manera más fluida. Entonces, me presentó a un productor y que es todavía hoy, Andrés Fechelholm, que es todavía hoy uno de los sonidistas y diseñadores del podcast. Y entonces empecé a entrevistar a gente que no viven acá en Helsinki, ¿no? Pero al principio hacía entrevistas solamente, no hacía entrevistas online como ahora. Vale. Pues mira, ya que tienes un podcast y ya llevas tiempo y estás aquí en el mío, tú, por lo que has visto que he ido haciendo con la preparación, lo que hemos hecho antes de empezar, lo que estamos haciendo ahora, ¿tú me quieres dar algún consejo o alguna crítica? Si te apetece o te atreves a dármela aquí ahora para todos. La verdad es que yo no escuché mucho tu podcast, o sea, no puedo darte. Todo parece bien ordenado y me pareció bien. En general, lo que yo hago es mucho más, como dicen los chilenos, ñoño, o mucho más nerd. O sea, por ejemplo, yo le pido a la gente antes que me mande sus artículos académicos o sus trabajos online y les pido y les digo, bueno, ¿de qué querés hablar? Y después leo eso. He llegado a leer varios libros de una persona o depende de la situación. Entonces me empapo mucho del material de la otra persona y le pido específicamente que me diga, porque me ha pasado de que si no le pido el material antes, la persona me dice, no, todo lo que está online es viejo y no me interesa, no quiero hablar de eso. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Entendés? Porque, bueno, en general a mí me parece que los diseñadores y las diseñadoras no estamos especialmente bien entrenados en
en hablar y explicar los proyectos. La oralidad no es nuestro fuerte. Entonces, muchísimas veces me pasa que entrevisto a alguien que te puede contar todo un proyecto y no te cuenta qué es lo que está hablando, cuál es el tema central, por qué lo hizo. Entonces, necesito poder leer antes para poder dejar que esa persona se luzca y para hacerle las preguntas e ir guiándola para que al final se entienda de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, Claro. sí. Bueno, en este podcast, como ya ves, siempre los capítulos son como el tuyo, muy, no digo superficiales, por decir, no entramos en mucha materia, es para conocer la persona, un poco lo que hace y suficiente. Bueno, está bien, claro, me gusta lo yo que me dices. meto así en los intríngulis, Claro. ¿entendés? Y Sí, pregunto cosas, pero eso, ¿y qué metodología? ¿Y a quién entrevistaste? ¿Y por qué o sea, como, no, de vuelta, yo no soy tampoco periodista, pero como me interesan como los detalles y las maneras de hacer diseño y las perspectivas. Claro. Y muchísimas veces entrevisto a investigadores y investigadores en diseño y bueno, nada, entonces les quiero preguntar sobre Claro, es cosas vuestro muy, tema. muy Sí. detalladas. Entonces puede ser que para alguien que puede ser muy interesante, pero no es una charla casual, digamos. No le pregunto Sí. qué tienen en la taza. Eso me gusta. Bueno, porque este o sea, podcast no sí es conozco a la casual. persona, conozco como al profesional El de alguna profesional, manera. claro, Es como es diferente. para el nicho de gente que hace diseño que no tienen por qué ser diseñadores, ¿no? Pueden ser que sea gente que haya estudiado biología o sociología, pero hacen diseño y les saben hablar al diseño. Muy bien. Pues mira, tenía preparada otra pregunta que casi que últimamente es casi obligatoria la pregunta de la IA en todas las conversaciones que tenemos. Y en este caso, bueno, con toda la fiebre que tenemos de la IA, pues quería preguntarte a nivel global o general si crees o has detectado algún reto en cuanto a diseño, que yo ya sé que entiendo que el diseño es algo muy amplio, pero algo en cuanto a diseño, en cuanto a cómo interactuamos con la IA, si es algo en lo que no sé, en lo que estás interesada o investigando últimamente o tienes algo que aportar sobre este tema. Bueno, no es mi área de expertise, ¿no? La inteligencia artificial, pero hice una serie entrevistando a diseñadoras que están usando la IA, pero no solamente usándola como la podemos usar todos, sino que están desarrollando herramientas. Y para mí, lo que sale de esas entrevistas muy fuerte es la necesidad de contextualizar la IA, ¿no? La necesidad que tenemos de que en este momento las herramientas que más usamos de inteligencia artificial son todas provenientes del mismo país, de Estados Unidos, o si estás usando la China, pero le estamos dando los datos a otros y no estamos, o sea, nosotros necesitamos más herramientas que vengan del sur global y que estén como contextualizadas y, por ejemplo, tendemos a hacer cosas como buscar en inglés porque sabemos que nos va a dar más resultados que buscar en castellano. Entonces, a la vez no le estamos desarrollando las posibilidades en nuestros idiomas, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay como un mundo para investigar y me parece muy interesante. No es lo que yo estoy haciendo ahora. Pues si quieres, aprovechando que estamos aquí, ¿quieres darnos no sé, quieres aprovechar este momento para darnos algo más sobre en qué estás especialmente metida últimamente? ¿Algo que pueda ser interesante y relevante? Sí, mira, en el podcast, en este año, por ejemplo, hice una serie sobre creatividad que fue genial porque no entrevisté a ninguna diseñadora, entonces a gente que viene de diferentes ámbitos, expertos en creatividad. Hice una serie sobre inteligencia artificial, como les conté antes, otra sobre diseño decolonial y cómo se puede diseñar en colaboraciones con comunidades indígenas y afrodescendientes. Eso es algo que me interesa especialmente y es algo que no puedo hacer. Entonces, por un lado, el podcast
por ejemplo, tengo unas listas muy largas sobre diseño y políticas públicas o diseño en el gobierno, porque justamente trabajo para el sector público, entonces el podcast a mí me ayuda como a entender qué es lo que están haciendo mis colegas alrededor del mundo en los mismos temas que yo trabajo. Pero a la vez expande eso porque hay un montón de cosas que obviamente yo no puedo hacer como esto de diseño decolonial que tiene que ver con las poblaciones indígenas o el diseño feminista, y eso lo investigo a través del podcast. Entonces, Claro. aunque no es... hay 70 listas temáticas, ¿no?, en mi podcast. Entonces, también eso me da como una noción como muy abarcadora de qué es lo que pasa en diseño en general, ¿no? Porque tengo tengo listas que tienen que ver con los países y listas, por ejemplo, diseñadores españoles, tengo como más de 120, porque... y eso hace que conozca muy bien, de algunos países hay más, de otros países obviamente hay menos, pero también son muy diferentes disciplinas, ¿no? O sea, entrevisto a urbanistas, arquitectos, a diseñadores industriales, textiles, a diseñadores de experiencia, diseñadores estratégicos de futuros. Entonces, en general siempre trato que sea como transdisciplinar entre las disciplinas del diseño y aparte que sea representativo como geográficamente de todos los países hispanohablantes, ¿no? Y de vez en cuando entrevisto también en inglés. Por ejemplo, he hecho una serie el año pasado sobre infraestructuras, justamente entendiendo qué quiere decir este término infraestructuras, porque estoy trabajando para una infraestructura de investigación, como te contaba al principio. Entonces, como mi trabajo se relaciona al cambio climático y se relaciona con las infraestructuras de investigación que tienen que ver con el medio ambiente, entonces trato de buscar también diseñadores trabajando en temas de medio ambiente. Muy bien. Bueno, para el que esté escuchando, pues ya sabe que vaya a escuchar, tiene para rato, ¿no? Todos estos capítulos. Sí, la gente empieza por el primero, es muy gracioso, porque no sé si a vos te pasa, pero el primero lo escucharon 1 millón de personas porque es el primero. Es como si vos vas a agarrar el periódico El País y vas a agarrar el primero. En general, si agarras el periódico, agarras el del día. El último, sí. Y sin embargo, con el podcast pasa eso, ¿no? Si vos mirás las estadísticas de varios de los podcasteres, es así, que todos empiezan con el primero. Pues sí. Como aparte, para entender, ¿no? Como... Si son 600, ¿entendés? Te parece... Bueno, pues nada, yo creo que con esto, para el que esté interesado un poco en el ámbito del diseño en general, ya tiene un podcast con muchísimo contenido para abarcar muchos ámbitos y para ver muchos temas, y de la mano de tu mano, ¿no? Es decir, con tu guía. Yo, si quieres, lo que podemos hacer ahora es la contrapregunta, que es el momento en el que tú me haces una pregunta a mí. Entonces voy a dar paso al vídeo y luego ya te dejo que me hagas la pregunta. Dale. La contrapregunta. Bueno, pues ¿qué quieres preguntarme? A ver. Como podcastero, me interesa saber cómo te parece que tu habilidad oral y tu habilidad de escucha al otro fue evolucionando con esta práctica. Muy bien. Bueno, yo desde siempre he tenido no muchos problemas, pero algún problema de vocalización, y quizás se me nota aún, pero la verdad que gracias al podcast lo he ido mejorando, porque uno se va escuchando y también es más consciente de que debe hablar mejor para que se entienda. Esto por un lado. Y por el lado de lo que sería escuchar, al principio me lo pasaba un poco mal, porque me costaba como relajarme y escuchar a la otra persona, porque estaba pensando en qué tenía que yo hacer después de su intervención. Es decir, qué pregunta debería hacer después, o pensar cómo seguir la conversación para que fuera natural. Digamos que le da muchas vueltas a cómo conversar con una persona, cuando en la vida normal, cotidiana, lo hacemos sin pensar. Entonces, poco a poco, en cada episodio,
he ido relajándome más, entonces escuchar se ha vuelto algo más natural porque al principio lo hacía de una forma como un poco forzada, porque debía como... Me forzaba a estar pendiente de lo que decía, pero esto me parecía que era contraproducente porque luego me ponía pues como más nervioso, ¿no? Entonces, para responderte mejor, he ido mejorando la forma de saber escuchar sin sin que escuchar sea algo que tenga que hacer de una forma extra consciente, sino que es una cosa que debo hacer de una forma normal y, como digamos, conversando con la persona que estoy entrevistando. No sé si tiene sentido lo que te he dicho o quieres ayudarme a darle Totalmente. sentido. Bueno, por ejemplo, para mí una de las cosas que me trajo el podcast es poder hablar en español fluido sobre cuestiones de diseño, porque como acá yo trabajo en finlandés y en inglés, no me salía. Entonces tenía como poca fluidez, no encontraba las palabras para expresar o para decir, describir como metodologías de diseño, esas cosas. Como para mí fue fundamental en la creación de vocabulario profesional. Totalmente. Bueno, pues, ¿qué te parece la contrapregunta? ¿La damos por buena? ¿La aprobamos? Total, sí. Muy bien. Bueno, pues ya terminando, una pregunta que hago siempre al final es una que es un poco más personal. Y en este caso, pues he pensado que si quieres, pues darnos un fin de semana. ¿Cómo sería un fin de semana perfecto o casi perfecto para ti? Si quieres en Helsinki, así pues conocemos un poco más la ciudad, o fuera de Helsinki, donde tú quieras. ¿Cómo sería un fin de semana perfecto? Yo te digo, en Helsinki todo depende de en qué altura del año estés, ¿no? Porque acá hay 4 estaciones muy definidas, pero yo todos los días me levanto y voy al muelle que está cerca de la playa, y ahí en invierno hay un motor que está rompiendo, o sea, está haciendo que no se forme el hielo. Y ahí me meto a nadar. Y ese momento así, esa zambullida de agua fría, es como un reset para el cerebro y el alma. Está buenísimo. Así empezamos el fin de semana. Después, ahora, por ejemplo, todavía podemos ir a andar en kayak. Y Helsinki es un archipiélago, o sea que no hay muchas olas y es así hermoso porque desde el kayak ves mucho la vida de los pájaros. Y es como muy fácil. Por ejemplo, el club de kayak de mi barrio sale como 50 euros por mes y puedes agarrar el kayak que quieras y llevar un amigo para pasear. Esas son cosas que hacemos los fines de semana. No tenemos barrios llenos de pubs y de pequeños cafecitos, entonces estamos mucho en la naturaleza haciendo diferentes cosas, ¿no? Si es invierno, vamos a esquiar arriba del mar porque el mar Báltico se congela, entonces sacamos los esquíes y está planito y a veces están las huellas, entonces puedes ir bastante rápido y si hay nieve, bueno, están todas las ceremonias de la nieve, ¿no? Como el chocolate caliente, el glöggi, que es el vino caliente, todas esas cosas. Qué bien. Pues suena muy bien ese fin de semana. Lo del nadar de primera ya de mañana, pues ya eso es espectacular, aunque me imagino que te tienes que acostumbrar. De primeras puede que sea duro, ¿no? Sí. Mira, todos los días es duro cuando te metes y cuando salís decís, obviamente, esto lo elijo de vuelta mañana. Porque cuando salís es muy linda la sensación. Bueno, pues muchas gracias por compartir cómo sería el fin de semana perfecto. Helsinki creo que para muchos es una zona muy desconocida, así que quizás con lo que nos explicas, pues habrá quien pueda estar interesado en visitaros. Y nada, voy a poner la música otra vez, ya para empezar a despedirnos, pero antes, me gustaría saber quién te gustaría ver aquí también. ¿Tienes algún nombre de alguien? A mí me parece que uno de los diseñadores o de las personas que más escuchamos y leemos en este momento los diseñadores es Arturo Escobar, un antropólogo que habla de diseño y que escribió varios libros como Diseñando para el Pluriverso. Estaría buenísimo si lo puedes entrevistar. Pues voy a intentarlo. Pues Mariana, ha sido un placer conocerte y poder presentarte a quienes puedan escucharnos. Yo, si quieres, lo que suelo hacer es dejarte a ti que termines el episodio. Puedes mandar un mensaje al mundo de lo que tú quieras o hacer spam de algo que haces o algo que has hecho, o simplemente decirnos en qué redes sociales estás. Un poco para terminar, que te dejo a ti, si quieres, pues cerrar el capítulo con algún mensaje que quieras mandar.
Buenísimo, pueden encontrar todo en cualquier reproductor de podcast que ustedes usen. Diseñoydiaspora.org es la página web y tengo también integrado un chatbot donde le pueden preguntar si quieren algo específico y también se pueden contactar conmigo, obviamente. Y también desde la página web pueden tener acceso a 4 libros que escribí compilando entrevistas del podcast. Son 2, son de diseño y salud, uno es de diseño y territorios y otro es sobre laboratorios de innovación. Muy bien, pues nos despedimos entonces. Ha sido un placer, como decía, y nada, que ya nos veremos, ojalá otra vez. Muchísimas gracias a vos. Sí. A ti, muchas gracias, un saludo. Hasta luego. Dale, saludos.